Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Una feliz tarde para todas las personas que están en este momento conectándose con el Consejo Colombiano de Seguridad aquí en nuestra página en Facebook. Iniciamos esta tarde pues muy contentos en verdad porque hemos llegado una tras otra emisión ampliando nuestra comunidad en toda Latinoamérica y hoy tenemos el placer, la fortuna de contar con una súper invitada. Ella es Elisa Mariel Trujillo Leiva, directora de la Red Nacional Arise en México, quien junto a Yesid Niño Barrero, nuestro gerente técnico, va a estar contando, vamos a tener una charla bien interesante de cómo rediseñar el desarrollo de esas empresas y comunidades resilientes. Muy buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Yesid. Buenas tardes, Clau. Buenas tardes, Elisa. Y a todos los que siempre nos acompañan acá en nuestro Facebook Live del Consejo Colombiano de Seguridad. Que bueno, siempre traemos como temas nuevos y el día de hoy pues muy especial con la red Arise que funciona globalmente y aquí nuestros colegas mexicanos que también tienen su propia red de resiliencia, de fortalecimiento de las empresas y pues la idea es que podamos aprender un poquitico de esto. Muchas gracias. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad de compartirles lo que impulsamos desde la red de Arise México. Ojalá que el día de hoy podamos contagiar a muchas más empresas de cómo una empresa responsable es altamente redituable y tiene la posibilidad de detonar grandes cambios para el bienestar de nuestras comunidades. Qué gusto tenerlos a los dos en esta tarde y los invitamos a todos. Ya están conectados desde diferentes lugares. Fonseca, La Guajira, empiezan a saludarnos desde muchos rincones de Colombia. Vamos a iniciar entonces con los datos sobre el COVID en Colombia. ¿Cómo estamos al día de hoy, 4 de junio? Se han reportado 33.354 casos en el país. De ellos, 12.288 personas se han recuperado afortunadamente y 1.045, ya llegamos a esa cifra de muertes a nivel Colombia, una cifra bastante triste. Sin embargo, sigue el gobierno moviéndose en estos momentos con las medidas para proteger principalmente los derechos de todos los trabajadores colombianos. Este es el caso del reciente decreto, el 770, que acaba de publicar el día de ayer el Ministerio del Trabajo, donde habla de diferentes medidas para las jornadas laborales, habla también un poco sobre los acuerdos a los que se deben llegar en materia de la prima de los servicios, un programa de apoyo también para el pago de la prima. Habla también sobre el auxilio de trabajadores en suspensión contractual y algo muy importante que vamos a encontrar en la circular 41 y son todas esas recomendaciones precisamente para que aquellas personas que tienen que hacer trabajo desde su casa. Entonces, están emitiendo un montón de medidas precisamente para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Los invitamos a que accedan a todas estas noticias y puedan descargar estos documentos a través de nuestra página web www.ccs.org.co. Con esta información queremos aprovechar esta tarde y de una vez quiero darle paso a ustedes dos porque sé que van a empezar a llover aquí las preguntas. Los invito a todos los que están conectados a que nos escriban a través de este chat que estamos teniendo en estos momentos en vivo. Y un gusto realmente, un placer que Elisa está conectada con nosotros desde México. A todos nuestros amigos de estos países en Latinoamérica que se unen, pues bienvenidos a hacer sus preguntas y a aprender aquí, a construir conocimiento de mano de los expertos. Así que, ¿les damos paso? Claro que sí, Claudia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como lo hablamos ahorita en un segundo, pues esto parte de la alianza que tenemos con la Red Arise y de conocernos un poco de haber vivido el año pasado ese ejercicio que hicieron en México de un evento bastante interesante y grande, con mucha acogida, con una producción increíble. Yo quedé envidiando mucho esa producción que tuvieron del evento, de cómo transmitían el mensaje, cómo tenían diferentes actores también de la empresa, de las personas, sobre todo con
con lo que han vivido y recientemente los terremotos también saber cómo se vivió desde los diferentes puntos de vista, creo que eso fue bastante enriquecedor. Pero bueno, mientras se siguen conectando, nos siguen saludando, nos van contando también desde qué ciudad, desde qué país están conectando a este Facebook Live del día de hoy. Quisiera, Elisa, que nos contaras un poquito como para introducirnos y todos entender qué es la red Arise, de qué se trata eso. Claro, con mucho gusto. Bueno, Arise es una iniciativa del sector privado que surge de manera voluntaria y va de la mano con el apoyo técnico de Naciones Unidas, particularmente la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Y lo que nosotros hacemos básicamente, o nuestro objetivo es construir sociedades más resilientes al riesgo de desastre. Y hablamos particularmente del riesgo de desastre porque si bien tenemos muchos riesgos mapeados, siempre nos gusta precisar que el riesgo de desastre pareciese que es algo ajeno a nosotros, ¿no? La gente piensa que tiembla y que uno no puede hacer nada, pero sí podemos hacer mucho y eso es justo lo que estamos impulsando desde la red de Arise, a través de todos los miembros que formamos parte de esta gran iniciativa que está en más de 40 países y como les decía, vamos de la mano de Naciones Unidas para el cumplimiento del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Bueno, pues es bien interesante porque es una iniciativa de Naciones Unidas, pero tiene una relevancia bien importante en el sector privado, ¿cierto? Ahí el papel importante es en el sector privado, pero entonces hablamos de la gestión del riesgo, hablamos de la resiliencia, y pues entonces, ¿qué es eso para las empresas? ¿Qué es la resiliencia para una empresa? Bueno, para nosotros es una pregunta que yo creo que es muy importante y que muchos nos lo hacemos. Resiliencia es una palabra tan compleja, pero tan rica que a veces ni siquiera la podemos pronunciar correctamente, ¿no? Pero resiliencia básicamente para nosotros es la capacidad que tenemos de que no importa que un fenómeno ya sea de origen climatológico, socioorganizativo o inclusive como lo estamos viviendo ahora que es epidemiológico, ¿no? Eleve a ser un desastre. No importa que llegue, sino nosotros tenemos la capacidad de poder absorber esos shocks, poder reponernos, podernos adaptar y seguir sin romper la continuidad de nuestra vida a nivel diario, ¿no? Ahí me hiciste caer en cuenta de algo que recientemente aquí se ha discutido con el tema del COVID y es si dentro de los planes de emergencia, planes de gestión de riesgo de las empresas, planes de continuidad del negocio, las empresas habían contemplado una pandemia. ¿Cómo ves eso en México? ¿Las empresas habían pensado que podía ocurrir alguna pandemia? Yo creo que lamentablemente no estábamos preparados al nivel que esto está requiriendo que nosotros lo estuviéramos, ¿no? Y reitero aquí el comentario que hice hace un momento. Pareciese que son cosas externas a nosotros. Dejamos que el control se quede fuera de nuestras instituciones y al final del día el riesgo de desastre, y por eso lo decimos con nombre y con apellido, el riesgo de desastre es un negocio de todos, ¿no? Lo decimos en inglés, it's everybody's business, porque tenemos que tenerlo tan mapeado como los diferentes riesgos que tenemos en nuestras organizaciones, como lo pueden ser riesgos de salud ocupacional o riesgos financieros para inversión, etcétera. El riesgo de desastre nos afecta directamente, ahora lo estamos viendo como un tema que originalmente se veía que era epidemiológico, ha escalado a ser socioeconómico, ¿no? Y cómo nos está pegando e impacta directamente en el desarrollo de nuestros países y en el bienestar de muchas de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, yo creo que lamentablemente no estábamos preparados, pero como decimos también en el equipo de Arise México, cada reto lo podemos volver una oportunidad. Entonces, aquí el gran reto que tenemos es aprender de esta experiencia y poder generar todas las herramientas y mecanismos para que no nos vuelva a pasar y que en caso de que vuelva a pasar tengamos toda la capacidad de resiliencia para poder hacer frente a ello. Yo creo que algo así como lo dices, que no nos vuelva a pasar y que es lo importante de la resiliencia también es eso, aprender de lo que nos sucede, aprender de nuestro entorno, de lo que le sucede a nuestros vecinos, en nuestro contexto. Y ahí pensaría que cómo nosotros
podemos incorporar ese aprendizaje en el momento de planear la gestión de riesgo de desastres en las empresas. Desde México, ¿qué han sugerido en esa estructuración de la resiliencia, la gestión del riesgo? ¿Cuáles son esos primeros pasos para conocer ese entorno y de lo que ha pasado? Bueno, para nosotros vamos muy alineados con el marco de Sendai. En general tenemos una serie de compromisos que vienen planteados desde una estrategia a nivel global. Arise tiene un board global que es quien tira la estrategia y genera toda esta parte de abogacía, y al mismo tiempo trabajamos de manera paralela con redes nacionales como lo puede ser Arise Colombia, Arise México, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es bajar esas estrategias globales para accionar. No somos una red que solamente se queda en el discurso, tenemos gran interés de ser una red que actúa y que puede llegar a generar o detonar estos grandes cambios en las comunidades que más nos necesitan. Y bueno, volviendo a tu pregunta de cómo hemos estado accionando, particularmente te voy a poner el ejemplo del COVID, de cuáles son las estrategias que estamos lanzando ahorita. Si bien nosotros somos una red que siempre vamos y promovemos la parte de preparación y prevención de desastres, sabemos que el riesgo de desastre lo podemos manejar de manera transversal en las distintas gestiones del riesgo de desastre, ¿no? Y en este sentido, hemos hecho un mecanismo de colaboración con otra red del sector privado que se dedica exclusivamente para la atención de emergencias, que es CENACET, el Centro Nacional para Apoyo a los Desastres y Contingencias Epidemiológicas. Y con CENACET tenemos una estrategia para atención de emergencias donde nosotros reducimos los riesgos que tenemos ya en la gestión reactiva. Y por otro lado, tenemos un plan de recuperación donde vamos mucho más al tema de cómo se van a estar recuperando las empresas, cómo se van a estar recuperando y reincorporando las diferentes comunidades en esta etapa que ni siquiera podemos llamar post-COVID, porque en realidad el COVID llegó para quedarse, entonces tenemos que adaptarnos y vivir con ello, pero ¿cómo podemos evitar que este desastre o esta pandemia que ya tenemos aquí tenga mayores impactos, ¿no? Y si quieres, ahorita vamos entrando a detalle en cada uno de los puntos de esta estrategia. Listo, no, yo quiero aprovechar este momento también para contarles un poquito, pues contarte a ti y contarle a todos los que nos acompañan en este momento, ya casi más de 100 personas conectadas con el Facebook Live del Consejo, y es de qué es la red Arise en Colombia. El Consejo Colombiano de Seguridad y la ANDI han sido las entidades que han sido los puntos focales y quienes han liderado en Colombia la red. La red Arise en Colombia fue la primera red latinoamericana que existió. Incluso en ese entonces no se hablaba mucho de red Arise, sino solo como una estrategia Arise. Y en Colombia ha funcionado mucho como un fortalecimiento de alianza público-privada. Desde Arise en Colombia nosotros trabajamos muy de la mano con el gobierno nacional, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y actualmente pues también pertenece a Arise FENALCO, la Federación de Comerciantes de Colombia, que pues también ha dado como un toque diferente de otra cantidad de empresas del sector. Y en ese proceso de alianza público-privada, donde las empresas afiliadas al Consejo, las de la ANDI, pues se han visto representadas ahí, podemos nosotros pues hacer ese puente que se tiene con el gobierno nacional, con la unidad. Y pues el Consejo, por su parte, integra la Comisión de Riesgo Tecnológico, la CENARIT, y ahí somos, pues, como Secretaría Técnica también podemos llevar toda esta voz. También pertenecemos al Consejo Nacional de Reducción de Riesgos, en donde, pues, siempre estamos llevando el interés del sector privado, uno de ayudar y otro, pues, también exponiendo las necesidades que existen desde el sector privado. Y yo sé que en Colombia tal vez poco hablamos desde el punto de vista de resiliencia, sino mucho más de gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Porque, pues, así está nuestro sistema, así está la ley en Colombia. Pero realmente en el fondo lo que estamos buscando es eso, es la resiliencia, y creo que pues en este nuevo aire que le dio Naciones Unidas, sacando unos términos de referencia que permitan definir como la vinculación de las empresas y demás, pues también nos da un nuevo aire en el país
para poder hacer ese enlace, ese puente con las empresas, que las empresas ya estén vinculadas directamente, no solo a través de nosotros, sino que pues sean unos aportantes directos a la red y a la estrategia público-privada en el país. Y bueno, Elisa, pues yendo ahí ya un poquito a lo puntual y ahorita que estabas mencionando el tema del COVID en México, nosotros hemos visto que desde la red Arise en México, pues han hecho muchas actividades, han hecho webinars, han hecho diferentes acciones como para llevar el mensaje de la resiliencia frente al COVID. ¿Qué nos puedes contar un poquito de cómo han planteado esa estrategia para que las empresas sean resilientes frente al COVID? Bueno, no te estamos escuchando, no sé si de pronto está desactivado el micrófono. Ahora sí. Sí, con todo gusto les comparto los puntos que hemos estado impulsando para la estrategia, sobre todo para la estrategia de hacer frente y cómo reducimos riesgos dentro de la gestión reactiva. Y me gustaría también reforzar un punto que creo que es importante y que estabas comentando ahorita sobre la gestión del riesgo de desastre y cómo muchas empresas o inclusive en ciertos países se habla de la gestión del riesgo de desastre y por qué ahora se ha puesto tan de moda este tema de resiliencia, ¿no? Y yo creo que habría que hacer una puntualización conceptual y decir que para nosotros es bien importante la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad y es a lo que apuntamos nosotros. Y la resiliencia es definitivamente un factor clave para poder alcanzar el desarrollo sostenible, pero no podemos llegar a alcanzarla sin la gestión del riesgo de desastre. Entonces, para nosotros la resiliencia es un target, es una meta, y la gestión del riesgo de desastres para nosotros es cómo la vamos haciendo, cómo vamos llegando hacia allá, ¿no? Y en este sentido, para la parte de reducir los riesgos en gestión reactiva en el COVID, nosotros planteamos un plan de acción de Arise México ante el COVID que parte de 3 líneas estratégicas. La primera es cómo podemos estar bien comunicados e informados desde fuentes oficiales, fidedignas, con las que podamos estar todos en el mismo canal, teniendo información de primera mano que nos pueda apoyar para tomar decisiones informadas en el riesgo de desastre, ¿no? Decisiones muy, muy importantes, y con ello estamos trabajando con medios aliados y también, por supuesto, en nuestros canales propios, a los que los invito a que nos sigan. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, como Arise MX. Y trabajamos en otra línea, que es nuestra segunda línea de acción. No podemos quedarnos solamente en conocer, tenemos que también pasar a la parte de hacer. Entonces, ¿cómo pasamos a actuar? A través de una segunda línea donde nos abocamos a capacitar a nuestros miembros y también a diferentes empresas, sobre todo a pymes, que sabemos que son las que lo están pasando un poquito más mal que el resto, y capacitamos y también brindamos herramientas con las cuales las compañías pueden hacer frente a los diferentes retos que están enfrentando el día de hoy y que seguramente les van a servir para futuras ocasiones. Y ahí me gustaría puntualizar algunas de las que tenemos. Traemos ahí una muy, muy, muy buena que yo les invito también a que la puedan utilizar, donde vamos de la mano con Senaced, y es un curso en línea donde las pymes pueden entrar, acceder de manera gratuita por el tema del COVID. Normalmente tiene un costo, pero actualmente Senaced lo puso de manera gratuita para las personas que requieren hacerlo, y las empresas aprenden cómo realizar su plan de continuidad de operaciones, que sin duda muchas de las industrias les pegó el tener que parar, y creemos que este tipo de herramientas les van a ayudar para que si no sabían de estos temas y no tenían la manera o el acceso a llegar a estos mecanismos, a estas herramientas, pues que ahora lo puedan hacer. Y la tercera línea en la que trabajamos, que para nosotros es una de las claves para Rise México, es la articulación de esfuerzos, toda la parte de vinculación. Cómo somos un gran equipo y cómo nos apoyamos para generar un mayor impacto en menor tiempo y con menores recursos, ¿verdad? Para nosotros es muy importante no duplicar esfuerzos, sino más bien encontrar esas buenas prácticas que ya se están haciendo y cómo las impulsamos de manera coordinada. Bueno, pues hay varias cosas ahí de tu mensaje que me quedan sonando para decirle a nuestras empresas también.
y es que uno lo de las fuentes oficiales, y sabemos que en este mundo de la conectividad también hay muchas noticias falsas, mucha información incompleta, mucha información que va como en otra línea. Entonces creo que ese es un mensaje bien importante. Pero lo otro que me queda y sí quería también preguntarte si de pronto nos puedes contar un poquito sobre las pymes. Las pymes sabemos que son las más golpeadas, pero pues también son el motor esencial de la economía del mundo, no solo en nuestros países, sino en el mundo entero. Las pymes son el motor de la economía. Entonces, pues un poquito de eso, ¿qué herramientas se le está dando a las pequeñas empresas para ser resilientes frente al COVID? Sí, bueno, nosotros estamos actuando en diferentes líneas. Para la parte de capacitaciones hemos desarrollado 3 diferentes productos con los que estamos apoyando a las pymes. Es importante aquí comentarles que a partir de este año Naciones Unidas lanzó, nos tiró una línea a todas las redes de Arise para que nos unamos a impulsar 4 áreas de acción prioritarias, 4 áreas de acción prioritarias que tenemos, siendo una de ellas el trabajar con las pymes. Sin duda sabemos que grandes empresas tienen una mayor maniobra en recursos, tanto de personal como recursos en líquido, para poder generar equipos que se dediquen exclusivamente al área de gestión de riesgo de desastres. Pero ¿qué pasa con la tiendita de la esquina, no? ¿O qué pasa con la tortillería o las medianas empresas que muchas veces se les van los recursos y los come la operación, pero que no tienen a lo mejor este músculo para accionar temas de gestión de riesgos per se? Bueno, para ello nosotros estamos desarrollando un ABC, digamos una hoja de ruta a través de la cual podemos compartirles a las empresas las buenas prácticas que ya vienen haciendo otras empresas que les han funcionado, para que ellos entonces tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer para incrementar su capacidad de resiliencia. Y yéndome un poquito para atrás, empezamos nosotros con capacitaciones desde qué es la resiliencia y por qué las empresas tienen que estar involucradas en este tema y por qué es bueno no solamente por temas filantrópicos. O sea, sí somos muy buenas personas, me encanta decirlo, o sea, es un tema donde puedes mostrar tu empatía como persona, donde puedes ratificar lo bueno que eres, pero también es un tema de negocios y no hay que dejarlo a un lado porque no es mínimo. Creemos que la resiliencia es parte del core business de los negocios y que es una estrategia que inclusive debería de estar en la parte de sostenibilidad y ventajas competitivas de cada uno de los negocios que lo están adoptando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacitación, no solo nos quedamos en la parte de los conceptos base para que lo entiendan, también empezamos a generar mayor conocimiento y mucho más acotado a diferentes líneas que consideramos estratégicas. Los invito a que nos visiten a nuestra página de Arise, www.arise.mx, donde van a poder encontrar una serie de webinars que hemos estado curando para que las pymes se vayan capacitando y en general las empresas y la comunidad que nos sigue, ¿no? Y ahí vamos en 3 líneas. Primero tenemos un convenio con el Dale Carnegie Training Center y con ellos estamos impulsando temas de liderazgo resiliente que vamos a necesitar definitivamente en estos tiempos. Y con ellos se hizo una metodología que se llama Live Online. Son grupos muy pequeños, máximo 15 personas que estamos trabajando con una herramienta que les permite hacer trabajo en equipo, se abren diferentes salas y se aplica conocimientos muy específicos que queramos desarrollar con un grupo en particular. Por otro lado, tenemos los webinars tradicionales que son más informativos y donde hay un poquito de diálogo con los asistentes que manejamos entre 100 y 300 personas. Y luego ya tenemos una serie de webinars mucho más multitudinarios que van más al tema unidireccional, donde podemos compartir buenas prácticas que se han generado en otras partes del país o diferentes herramientas también, pero solamente demostrar, donde ya estamos hablando de audiencias mucho más grandes. Y de manera adicional les puedo decir que estamos ahorita trabajando muy fuerte para empezar a lanzar protocolos para el sector privado,
sabemos que ahorita hay muchos protocolos en el mercado, ¿no? Pero ¿cómo les podemos apoyar a las pymes para que no se pierdan entre tantos protocolos que existen, sino que sepan cuál es el protocolo que les puede servir para reactivar o reanudar su vuelta a acciones? Y estos protocolos van fundamentados, y es importante, en los marcos globales que nos marca a nosotros Naciones Unidas, que debemos de incluir para la reducción del riesgo de desastre, que es, por supuesto, cambio climático, que no podemos omitirlo, la parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, de manera adicional o integrado con los marcos que tenemos a nivel nacional y que nos pide el gobierno federal que implementemos para reanudar actividades en el país. Frente a esto último que planteabas y quería devolverme también un poquito de la filantropía, pero que estos son negocios y creo que ese es un mensaje frecuente que escuchamos en Arise, ¿cierto? Que no es solo un asunto de filantropía, que está bien, sí, queremos ayudar, pero es que la resiliencia es un asunto de negocios. Porque ayuda a las empresas a sobrevivir, pero también un poco como en el contexto completo. Nosotros hemos venido hablando aquí en nuestra red en Colombia de cómo buscamos un concepto, desarrollar un concepto que serían las cadenas de suministro resilientes, ¿sí? Entendiendo que no depende de una empresa, no depende de mí solo. Entonces decía, sí, la tienda de la esquina o el negocio de a 2 cuadras, sino que ellos son clientes de una empresa más grande o proveedores de otras más pequeñas, ¿cierto? Y en eso entender que cómo todos pueden trabajar en red, ¿sí? Que hay una empresa más grande, que es la empresa focal, que es la que tiene más recursos, que tiene mayores posibilidades y tiene que conocer toda su cadena, tanto aguas arriba como aguas abajo, para implementar las medidas de gestión de riesgo. Y creo que pues todos los que trabajamos un poco de estos temas sabemos de el ejemplo de Toyota con Fukushima, que se les paró un proveedor y les bloqueó la producción mundial, ¿sí? Sí. Y ese es el mejor ejemplo, que Toyota, que es, pues son los dioses de la calidad, todos seguimos por todos los planes y todo lo que ha hecho Toyota y hemos aprendido mucho de Toyota, pero aún así les pasó, ¿sí? Sí. ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo han visto el tema de la cadena de suministro? Creo que por eso estamos muchos en este tema y por eso siempre que puedo lo menciono, el tema de que pareciera que es un tabú hablar de negocios, ¿no? Como por mucho tiempo decir negocio o empresa estaba como con una connotación negativa de entrada, ¿no? Sí. Pero creo que como empresas tenemos que empezar a reconocer la gran influencia que tenemos para generar bienestar dentro de nuestras comunidades, porque al final del día las empresas están compuestas por personas, ¿no? Es el insumo más importante de nosotros y tenemos no solo una responsabilidad, sino también una oportunidad de hacer las cosas muy bien y tener un negocio altamente redituable. Y yo creo que es muy importante, justo lo que hablabas de la cadena de suministros. La resiliencia es un tema que tenemos que empujar de manera articulada. No nos sirve ser resilientes en lo individual, porque al final del día estamos inmersos en una sociedad y pareciese que los riesgos, pareciese que los desastres, son locales, pero tienen impactos globales. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar un bien común, empezar a alinearnos todos en temas de resiliencia para el bien, para que a través del bien común podamos tener un bien también individual, ¿no? Entonces, sí es importante que como grandes empresas que tienen la oportunidad de tener mayor conocimiento o avances en estos temas, puedan también permear estos conceptos y bajarlos a su cadena de valor, entrenarlos y sobre todo para el tema de continuidad de operaciones, que yo creo que es muy importante y lo mencionaste ahorita, que también están nuestros planes de resiliencia si no incluimos a nuestros proveedores, ¿no? El ejemplo que pusiste de Toyota creo que es clave y los que no lo conocen, por favor, búsquenlo. Pero no es solamente Toyota, han sido grandes empresas que por un tema de un proveedor o inclusive ni siquiera de proveedores, por temas de la infraestructura que no es resiliente dentro de las mismas comunidades o inclusive dentro de sus empleados que no pueden llegar o que sus comunidades están en crisis, cómo se te para la operación y al final del día te termina pegando a ti. Entonces,
creo que aquí es donde aplica que el buscar el bienestar común genera un bienestar individual también para todos. Bueno, sí, definitivamente. Es una forma diferente de pensar, una forma diferente de hacer negocios y que sí, estoy de acuerdo. Eso era un poco tabú, hablar de negocios y reducción de riesgos, eso era como no mezcle, son cosas diferentes, pero no, definitivamente en el modelo en que estamos en este momento, pues necesitamos también proteger los negocios, hacerlos sustentables y demás. Y como me vino el tema de la sostenibilidad, yo quería preguntarte algo pues muy particular y es que como Elisa, arquitecta y con especialidad en diseño arquitectónico sustentable, resulta hablando de resiliencia. Sí, bueno, en mis primeros años, esto va a ser como más personal, pero sí, en mis primeros años creo que ha sido como una exploración y también un camino de resiliencia personal. En mis primeros años estaba mucho más enfocada a temas de cambio climático, de diseño arquitectónico sostenible, pero si bien era algo que me movía el corazón, por algo lo estudié, no encontraba algo que fuera completo para mí. Y dentro de la maestría me tocó conocer justo el concepto de resiliencia y creo que ahí fue donde hice un clic completo en mi persona y donde pude alinear mi objetivo que tengo como persona con mi objetivo que tengo como profesional. Y creo que no hay nada más bonito o bueno, siempre me gusta verlo como un privilegio que tengo de que puedo trabajar en lo que amo, ¿no? Y el trabajo que estoy impulsando a través del equipo, con un gran equipo detrás, por supuesto, de Arise México y con una gran líder que es Marta y una gran gerente que es Dulce Alejandre, creo que eso es lo que me ha permitido tener un impacto, o sea, saber que lo que yo estoy haciendo de manera diaria tiene un impacto directamente en la vida de las personas y al final del día eso es lo que nos mueve. Como empresa lo que queremos es generar valor y valor no hablo solamente de temas monetarios, hablamos también de valor para las personas en temas de bienestar, de mejor calidad de vida, de construir un mejor futuro en general. Bueno, no, pues excelente. Y si este tema de la resiliencia, la gestión del riesgo, son temas que lo terminan enamorando a uno y nos volvemos apasionados de esto y uno empieza ya como todo el tiempo a estar metiéndole la temática de la resiliencia en todos los aspectos de la vida. Pero entonces yéndonos nuevamente hacia las empresas, tú decías ahorita que no solo es mi empresa, no es solo mi proveedor, no es solo mis clientes, ¿cierto? Que en ese caso de la resiliencia de la cadena, pues yo puedo estar en mi infraestructura de mis puertas para adentro muy resistente a todo lo que pase. Que mi infraestructura es sismo resistente, con sistemas de detección de incendios y todos los temas de emergencia, tenerlos en el más alto nivel. Adicionalmente, trabajar con mis proveedores para garantizar que me van a entregar en caso de una emergencia, un desastre, me van a entregar y me va a seguir funcionando la cadena y todavía va a recibir sus insumos y demás. Mis trabajadores, también importante que los tengan en cuenta en la resiliencia, pues mi empresa puede estar muy bien, pero mis trabajadores viven en la zona de más alto riesgo que se va a ver afectada por el desastre, pues obviamente también se me puede afectar mi operación. Importante también que vean hacia sus clientes. Su operación puede estar perfecta hasta la puerta, pero de ahí para allá, pues no hay quien le reciba sus productos, entonces tampoco hay resiliencia, ¿sí? Y ahí estamos empezando a incorporar diferentes cosas. Hablabas también de la infraestructura. Entonces la pregunta iría es, bueno, entonces yo cómo sé que mi empresa es resiliente. Yo cómo puedo decir, yo tengo una empresa resiliente. Creo que se nos apagó el micrófono otra vez. Listo. Creo que es una pregunta muy importante. Hay diferentes metodologías con las que tú puedes medir el índice de resiliencia que tiene tu empresa, ¿no? Y yo los invito nuevamente a que revisen las herramientas que estamos impulsando como Arise México, porque vamos justamente a lanzar una que permite generar el plan de resiliencia para las compañías, ¿no? Y en este sentido yo creo que tiene que ver con lo que tú decías de que la empresa no se queda dentro de las cuatro paredes, sino que vamos de manera articulada con comunidad, con gobierno, con academia, y por eso desde Arise México trabajamos con todos los sectores, ¿no? Nada más en nuestro consejo tenemos representantes de todos los sectores que les mencioné ahorita,
Y bueno, para que una empresa sea resiliente, yo creo que tenemos que meterlo dentro del modelo de negocios que tenemos como empresa per se, ¿no? Y tiene que empezar a pensarse como algo que no es alternativo. Yo siempre les platico una anécdota de cuando yo estudiaba todo el tema de sustentabilidad y que iba mucho más enfocado a tema medioambiental, y nos reímos mucho porque les digo, no soy tan viejita, pero de verdad yo he visto un cambio de cultura muy fuerte en cómo tenemos una mayor conciencia medioambiental en estas últimas generaciones, y ahora ya tenemos niños que hacen protestas y personas que ya no van al súper si no llevan su bolsa de mercado que es reusable, etcétera, ¿no? Cuando lo empezamos a estudiar, la verdad es que era un tema que no se comprendía muchísimo, y ahora tenemos todo un cambio de cultura. Entonces, creo que más que las características que yo te puedo decir de una empresa o las herramientas que les pueda mostrar en estos minutos o que pueden consultar directamente en nuestra página, yo creo que una empresa es resiliente cuando incorpora este tema no como algo adicional, sino como algo que va de manera transversal dentro de toda la estructura que tienen como compañía. Bueno, también importante creo yo, aquí con lo que tú nos estás contando, y es que tampoco es un tema estático, ¿no? O sea, yo no soy resiliente hoy y resiliente para el resto de la vida, sino tendré que seguir haciendo la tarea y la tarea y la tarea para ser cada vez pues más resiliente. Y hay algo, y que lo teníamos en el título, empresas y comunidades resilientes, y es también cómo es mi relacionamiento con el entorno. No sé si pudieras darnos algún consejo, alguna experiencia sobre el relacionamiento con mi comunidad como empresa, ¿cómo puedo trabajar eso dentro de la resiliencia? Sí, siempre partimos del entendido que no hay empresas exitosas en comunidades con carencias. Para nosotros es importante que la riqueza o el valor que hemos estado comentando, que podemos generar como empresa, se permea a las comunidades donde trabajamos. Y lo vemos porque al final del día pareciese que no, pero podemos inclusive cuantificar cómo nos pega a nosotros estar operando dentro de una comunidad que tiene alta vulnerabilidad, alta exposición, o índices altos de pobreza, y al final del día todo esto va relacionado. Entonces, ¿cómo nosotros como empresas incorporamos dentro de nuestra estrategia de resiliencia el impacto que tenemos dentro de las comunidades? Y me voy a ir a temas tan sencillos como lo puede ser algo de infraestructura resiliente para que las comunidades tengamos acceso a nuestras mismas áreas de operación, en nuestras mismas empresas, o desde empezar a impulsar programas que generen que estas comunidades vulnerables empiecen a salir a flote y cada vez tengan mayor capacidad de resiliencia, menor vulnerabilidad y por ende puedan hacer frente a los retos que vienen, ¿no? Creo que el concepto definitivamente es dinámico porque la resiliencia, cuando hablamos de que es un concepto complejo, hablamos que estás planeando para escenarios con alta incertidumbre. No sabes a ciencia cierta qué es lo que puede venir, pero sí puedes empezar a generar, en base a lo que ya has vivido, escenarios de riesgo de desastre a los que estás apuntando para reducir el riesgo al mínimo. Si bien no lo podemos reducir a cero, siempre vamos a contar con un riesgo, por más mínimo que sea, sí podemos reducir los impactos que esto tenga. Entonces, un ejemplo de comunidades resilientes y por qué es importante para nosotros. Lo platicábamos hace tiempo también con un miembro de Arise y nos decía, ¿por qué tiene que estar el sector privado? ¿Qué tiene que ver el sector privado con todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo influye? Y le decíamos, el sector privado influye desde la toma de decisiones de cómo se invierte para infraestructura resiliente en las diferentes comunidades donde estamos actuando. Había un estudio de Naciones Unidas que tenían pronosticado para el 2050 una gran inversión en temas de infraestructura para los asentamientos urbanos, en hospitales, carreteras, etcétera, y mencionaba que el 80% de las decisiones las toma el sector privado. ¿Y cómo las tomamos? Pues las tomamos desde el conocimiento que nosotros planteamos para temas de soluciones, o sea, lo que ofertamos como servicios para soluciones en temas de infraestructura resiliente,
lo planteamos desde las licitaciones que se generan por parte de gobierno y muchas veces la falta de conocimiento con las que se hacen, etcétera. Y cómo nos cuesta a nosotros como empresas vivir en comunidades que no pueden hacer frente a estos retos que tenemos en el día a día y a estos fenómenos que se presentan, ¿no? Lo vemos ahora, cuánto nos cuesta, y ya me voy a empezar a meter a entrelazar diferentes temas, cuánto nos cuestan los temas o cómo nos pega el tema de cambio climático, cuánto nos cuestan todos los retos sociales que tenemos como empresas en pobreza, o sea, simplemente cuánto tiene que invertir una empresa para seguridad, ¿no? Entonces ya es un tema mucho más complejo que va escalando y que va metiendo otros grandes retos que tenemos como humanidad, como sociedad, y que por eso yo creo y hemos estado empujando este tema de que la resiliencia es un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible, porque al final del día no importa qué tanto avancemos como sociedad en los grandes retos que tenemos, lo vuelvo a decir, como pobreza, educación, salud, viene un desastre y volvemos a empezar de cero. El Banco Mundial dice que cada año aproximadamente 20 millones de personas caen en situación de pobreza solo por temas de desastres. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para saber que cada inversión que estamos poniendo en desarrollo no se nos va a ir a la basura, sino que lo estamos invirtiendo completamente informados en el riesgo de desastre para hacer una inversión y un desarrollo sostenible en nuestras comunidades y en nuestros países? Bueno, no, sí, y lo que tú planteas está dentro de esas prioridades que nos estableció Naciones Unidas dentro de las inversiones y los inversores y de cómo se toman las decisiones. Y sí, ese dato es bien interesante porque esa gran parte de las decisiones que se toman en la infraestructura y las inversiones que se dan sobre eso, pues dependen mucho de la empresa privada. Incluso la dinámica misma de las ciudades dependen de la empresa privada, desde donde se van ubicando, donde se van influyendo dentro del mismo ordenamiento territorial. Y la red, y me gusta más ese nombre de red, para nosotros inicialmente era solo Arise, después fue Estrategia Arise, y en este momento Red Arise, porque eso de trabajar en red es trabajar con varios, y voy a retomar aquí un comentario que tenemos de Lady Ruiz, que nos dice que no se puede trabajar aislado de la comunidad. Y eso creo que es un buen mensaje de lo que tenemos en este momento, que no podemos trabajar aparte de nuestras comunidades, no solo la comunidad, las personas que viven al lado, que viven en la esquina, a 10 metros de la empresa, sino también comunidad, hace parte de mi comunidad interna, los trabajadores, hacen parte todos los stakeholders, todas las partes interesadas, el gobierno, las ONGs, otras empresas, mis competidores. Si yo trabajo también en red con mis competidores, pues también todos vamos a ser mucho más resilientes y pues vamos a llegar realmente todos a ser mejores, ¿sí? Y como tú lo dices, frente a la sostenibilidad, realmente esto va a tener valor si es resiliente, y si todos realmente nos beneficiamos, desde las comunidades, las empresas, el medio ambiente, no solo una de las partes. Teníamos por acá una pregunta que quiero partir de ella para no centrarnos solo en el sector que nos lo plantea Matt Páez Torres, nos saluda desde Perú, y nos dice que cómo las empresas mineras aplicarían la gestión de riesgo de desastres en sus unidades de producción. Pero para no centrarnos de pronto particularmente en el mismo sector minero, sino en general, y nosotros acá decimos en Colombia que es que a veces esto suena como carreta, o sea, como palabrería, sí, que eso suena como muy filosófico todavía el tema de la resiliencia. No, bueno, puntualmente, sea en el sector minero, sea en cualquier sector, ¿qué consejos les damos a las empresas para aplicar gestión de riesgo de desastres para hacernos resilientes? Unos tips sencillitos. Bueno, yo creo que bueno, es que la industria minera, y no me quiero centrar tampoco, lo voy a dar más a general, pero creo que por la naturaleza de su negocio tiene un riesgo alto, ¿no? Desde el inicio. Yo creo que primero, para poder solucionar un problema hay que plantearlo, pero también hay que conocerlo. Entonces, yo creo que principalmente lo que tenemos que hacer nosotros como empresas es conocer los riesgos que tenemos dentro de nuestras operaciones, tenerlos bien mapeados, tener un plan de resiliencia bien actuado, pero también contextualizarlos. No es lo mismo una mina en México que una mina en Perú y una mina en Canadá. Pues tenemos que empezar a conocer los riesgos que tenemos tanto hacia el interior de la empresa como dentro de nuestros contextos,
y a partir de eso empezar a desarrollar un plan de cómo los vamos a gestionar correctamente y cuáles son las herramientas o cuáles son las metodologías o los diferentes procesos que nos permitan minimizarlos hasta un riesgo aceptable. Y adicional a ello, creo que tenemos que también empezar a ver cómo podemos apoyarnos, no solamente aislados como empresas dentro de la misma, ¿no? Sino cómo podemos empezar a generar un actuar coordinado con diferentes actores que nos permitan reducirlos al mínimo aceptable que podamos tener nosotros dentro de nuestra compañía. Y por otro lado, también hay que revisar los riesgos no solamente desde el interior y desde el contexto que tenemos, sino también el impacto, que no necesariamente tiene que ser de manera inmediata, sino que puede tener un impacto más a mediano plazo dentro de las comunidades donde estamos. Bueno, ya cerrando un poquito, porque es que el tiempo acá se nos va hablando delicioso sobre la resiliencia, pero yo quiero tomar por acá un comentario que tenemos de Claudia Fernández. Bueno, nos ha mandado varios comentarios y uno particularmente porque nos dice que hablemos, pues que se hable desde el tema de cambio climático, y creo que ese sí es uno de los escenarios de riesgo que debemos considerar, y yo creo que pues el impacto del cambio climático es algo innegable, pero sobre todo en países como los nuestros con pues altos niveles de pobreza, pero sobre todo en una línea tropical con altas vulnerabilidades frente a este cambio climático. Y no sé si desde la red Arise han considerado algo muy particular y específico frente al tema del cambio climático, o en general de lo que nos ha planteado desde el marco Sendai y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues lo vemos como un elemento integral. Sí, claro, creo que es muy importante el tema del cambio climático. Definitivamente no tenemos un plan B para el planeta, entonces tenemos que ser responsables con cómo estamos generando un impacto y cómo estamos cambiando, sobre todo porque si bien estamos expuestos a diferentes riesgos, los desastres por origen climatológico son de los más frecuentes, y que ahora con las consecuencias que estamos teniendo, valga la repetición, con el tema de cambio climático, pues cada vez son más frecuentes y tienen mayor impacto en nuestras comunidades. Entonces, para nosotros es tan importante que Naciones Unidas lo incluyó como una de las agendas globales prioritarias con las que tenemos que estar trabajando de manera coordinada. Estamos trabajando, como lo mencioné al inicio de la llamada, con Agenda 2030, con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el cambio climático a través del Acuerdo de París y, por supuesto, con el marco de Sendai, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy importante empezar a generar no solo las estrategias de reducción del riesgo de desastre, sino tenerlo en mente también con estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Que creo que este es un tema que ya viene como mucho más de años, o sea, que ya viene con años anteriores y que las empresas cada vez van migrando más, ¿no? Pero sí no hay que perder de vista cómo va relacionado con el tema de gestión de riesgo de desastre. No, y yo creo ahí, aportándote un poquito, frente al cambio climático, en este momento, una empresa resiliente es una empresa que se adapta correctamente al cambio climático. Sí. ¿Sí? Es eso, pensarlo en que tenemos que adaptar. El cambio climático es una realidad. Obviamente tenemos que hacer estrategias para mitigarlo, para que cada vez sea menos, pero tiene que ser una estrategia para adaptarnos mejor al cambio climático. Sí, vamos a tener diferentes condiciones, no solo climáticas, sino con vectores, con la naturaleza, la disponibilidad de agua. Bueno, muchas cosas van a estar asociadas a esos efectos del cambio climático, y podernos adaptar correctamente, pues va a ser un buen mensaje de resiliencia a las empresas, cómo estamos preparados. Bueno, yo quisiera hacerte la última, aunque casi siempre sale una después y decimos, no, ahora sí la última, pero bueno. O la última. Puede ser esta la última, pero yo creo que es más lo que nos dice Edison Sánchez, más relacionado con lo que ya hemos hablado hoy durante estos casi 50 minutos, sobre algunas medidas generales de la resiliencia. Y bueno, lo hemos hablado desde el punto de vista de cómo sé que mi empresa es resiliente, unos tips generales de resiliencia, pero Edison nos pregunta que, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuáles serían los pilares mínimos de la resiliencia ante esta pandemia para seguir avanzando? Entonces, serían específicos frente a pandemia.
Bueno, yo creo que, y vuelvo un poquito a lo que hemos estado platicando, o sea, tenemos que conocer el riesgo de desastre, tenemos que conocerlo. Lo primero sería aumentar la conciencia del riesgo de desastre y conocer cuál es nuestra situación en el principio. En base a eso, yo creo que deberíamos de mapear cuáles son nuestros stakeholders o nuestros grupos de interés con los que tenemos que estar trabajando de manera articulada y cómo podemos incidir en las diferentes esferas a través de la estrategia que nos podamos plantear, ¿no? Compartir, por supuesto, también para nosotros el compartir el conocimiento, y ahí es no solamente el compartir las responsabilidades, sino también los conocimientos que vamos generando nosotros como empresas y cómo los podemos compartir para el beneficio de nuestra comunidad. Otro de los puntos, otro de los pilares que tenemos dentro de Arise, que son los 5 compromisos que empujamos, es el ser catalizadores de innovación. O sea, no podemos esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Tenemos que empezar a apuntarle a nuevas tecnologías, a nuevas metodologías, nuevas herramientas que nos permitan hacer cada vez frente de mejor manera a estos retos que tenemos como comunidad en general, más allá de ser empresas. Entonces, yo creo que es que estaba viendo también acá los comentarios. Yo creo que esos serían sin duda los pilares que nosotros impulsaríamos, y sobre todo el recordar que no nos podemos quedar nada más en los planes. Muchos hacemos planes y a veces el reto mayor que tenemos está en la parte de la implementación. Entonces, no perder la fe y creo que tenemos que llevar el discurso a la acción, y eso serían mis recomendaciones o los pilares para que pudiésemos empujar el tema de resiliencia hacia dentro de las empresas. Bueno, no, pues Elisa, creo que fue un rato pues muy agradable. Muchísimas gracias, porque creo que aprendimos mucho con el tema de la experiencia que tiene México desde la red Arise para la resiliencia. Sí. En Colombia nuestra red pues viene creciendo. Como les contaba, pues somos una red que lleva mucho tiempo, pero ahora nos estamos adaptando al nuevo lineamiento de Naciones Unidas, en donde pues hemos querido vincular ya empresas directamente, no solo a través de nosotros como asociaciones y gremios, sino que pues también directamente se vinculen. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la ANDI, Responsabilidad Integral, Penalco y el Consejo Colombiano de Seguridad, que lo estamos liderando, pues estamos abiertos también a la participación de las empresas colombianas, y creo que este tipo de escenarios de vincularnos con las otras redes, aprender un poquito de lo que están haciendo ustedes, que ustedes también aprendan de nuestra experiencia, pues creo que es lo que realmente tiene el valor de la red Arise. Si las empresas pues están interesadas en Colombia en pertenecer a la red, nos pueden escribir directamente acá a través de nuestras redes o directamente al consejo, y pues les pasaremos todos los lineamientos. Dentro de las acciones que nosotros estamos planteando para este año es trabajar una herramienta que venimos desarrollando con la Unidad de Gestión de Riesgo para los planes de gestión de riesgo de desastre, que pues tenemos una norma aquí específica, te cuento el decreto que define los planes de gestión de riesgo de desastre de las empresas, y tiene unos lineamientos desde los 3 componentes que tenemos nosotros, en conocimiento, reducción y manejo del riesgo. Y a través de una herramienta de autoevaluación, pues las empresas se puedan aproximar. Pero uniéndome a tu mensaje, no son solo planes, no son solo documento escrito, sino pues que hay que ir más allá, hay que implementarlo, hay que hacerle seguimiento y hay que mejorarlo. Entonces, pues bueno, los invitamos a que sigan pues participando del espacio, de la red. Elisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que hayas estado acá, un honor para nosotros también que estés ahí. En Resilienta, creo que es el mensaje de Arise México. Es nuestro hashtag que hizo el equipo ahí de comunicación. Tenemos un equipo muy creativo que nos ha ayudado mucho a bajar estos conceptos tan técnicos de una manera más digerible para todos, y bueno, ese es el hashtag que nos propusieron. Nos enresilienta estar con ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartirles un poquito y de seguir aprendiendo y creciendo juntos en este camino hacia la resiliencia empresarial. Gracias, bueno, Jessy. Por acá tienes fanaticada, mira, te felicitan. Por ahí tenemos también amigos de la resiliencia como Henry.
Bueno, tenemos muchas Divinos. participaciones aquí en los comentarios. Sigan comentando, no se les olvide darnos me gusta, me interesa. Si les gustó o no les gustó, todos sus comentarios son siempre bienvenidos. Así es, muchísimos comentarios para Elisa agradeciéndote. Por aquí Carlos Martínez nos dice que este ha sido un tema excelente, sobre todo para las pequeñas empresas que son el motor económico del mundo. Poder aterrizar estos temas a ellos es de muchísimo valor. Queremos agradecerles enormemente, en especial a ti, Elisa, por tomarte tu tiempo de enseñarnos, de construir con nosotros el conocimiento. Mil gracias a por la ustedes. compañía. Y Yesid, antes de irnos, quería comentarles algo porque no solamente las cosas son de trabajo, de estudio, y estando en casa, que es nuestro lema durante esta temporada, cuidándonos para poder cuidar a los demás. Hay muchas personas que tienen tiempo también para jugar. Así que nos vamos y les voy a contar algo súper especial, y es que el Consejo Colombiano de Seguridad los invita a todos a que se unan también a su cuenta en Twitter. ¿Por qué? Porque viene el mundialito del Consejo Colombiano de Seguridad. Yo no sé, Elisa, si tú has oído hablar de estos temas en la red, en Twitter, pero está muy de moda. Yesid, cuéntanos. Pero cuéntanos. No, pues bueno, nosotros nos unimos un poco a estas estrategias de interacción que tenemos con, pues en las redes y teniendo a veces un poquito de tiempo de esparcirnos, tomar nuestra pequeña pausa y revisar el Twitter. Pues también un mundialito. Nosotros en Colombia, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está estructurado en unos estándares mínimos, ¿sí? Son unos lineamientos, son 60 estándares. Entonces, lo que quisimos hacer a través de encuestas de Twitter era, pues, con nuestra comunidad de la seguridad y salud, pues cuál es el mejor estándar, el que más nos gusta, el que más nos interesa, por cuál nos inclinamos. Sí, pues no tenemos un estándar de resiliencia, pero sí hay estándares de planes de emergencia y de gestión del riesgo. Entonces, de pronto por ahí está tu favorito, te invitamos a apoyarlo. Entonces, bueno, el mundialito se trata de una estructura completa que hicimos con los estándares mínimos. Hicimos grupos, así como el mundial, armamos 15 grupos, los repartimos aleatoriamente y en estos grupos van a empezar a competir. Los que participen pues van a votar por su estándar favorito. De cada grupo van a clasificar unos que van a unos playoff, unos mata-mata, unos 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y después la gran final de los estándares mínimos del sistema de gestión en el mundialito del Consejo Colombiano de Seguridad. Es una actividad muy chévere, muy entretenida. También nos ayuda a aprender un poquito, ¿por qué no? Acordarnos qué estándar es, cómo se llama. De pronto nos interesa aprender un poco más. Y bueno, ya sé que Elisa le va a hacer fuerza, va a hinchar por los estándares de los planes de emergencia y vamos a ver cuál gana. Así es, los invitamos a todos a que se unan en Twitter, ¿no? Recuerden que esta invitación es a través de Twitter porque nos facilita hacer las encuestas. Yo ya tengo mi favorito, ya estoy entrenándome. Aquí tengo al profesor Yesid entrenándome en el argot futbolístico para disfrutar este juego que también trae a todos los amantes de la prevención de los riesgos y pasar un rato agradable realmente, disfrutar un poco este tiempo. Con esta invitación, pues los dejamos en esta oportunidad. Un agradecimiento muy especial de nuevo a Elisa y a Yesid por acercar un poco a las empresas este tema tan importante que es la resiliencia. Un agradecimiento también a la red Arise por ser nuestro aliado en el tema. Mil gracias a todos y nos vemos de nuevo el próximo martes a las 3 de la tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao.